Ustedes intentan resolverlo. Les voy a dar unos 5 minutitos para que intenten resolverlo pensándolo. No mucho, pero intenten como resolverlo en su cabeza de forma conceptual, ¿no? O sea, si lo quieren empezar a hacer en papel y lápiz, está bien también. Pero la idea es que intenten acercarse a la respuesta lo más posible, ¿vale? Y ya, después de que pasa el tiempo de que lo piensan un tantito en cómo resolver el problema, entonces ya lo resolvemos con detalle y me pueden hacer preguntas acerca de la solución si tienen dudas. ¿Ok? Entonces, el primer problema que les pongo es este que está aquí, ¿no? Entonces, si a ustedes les hago la pregunta, ¿cuál de los siguientes cambios resultará en el aumento del periodo del péndulo simple? Y las preguntas son, bueno, perdón, las respuestas de opción múltiple son: inciso A, disminuyendo la longitud del péndulo. Inciso B, aumentando la masa del péndulo. Inciso C, aumentando la amplitud del balanceo del péndulo. Inciso D, operar el péndulo en un ascensor o elevador que se esté acelerando hacia arriba. El inciso D, operar el péndulo en un ascensor que se esté moviendo hacia abajo a velocidad constante. Entonces, estas son las 5 preguntas de opción múltiple y pues les doy 5 minutitos y empezamos a resolver el problema. ¿Sale? En el proceso me pueden hacer preguntas si quisieran. El videito que acabo de poner aquí, lo acabo de sacar de YouTube, pues es un péndulo simple ahí. Entonces, el péndulo, pues lo único que tiene es que tiene este clásico movimiento en el que su trayectoria oscila y regresa al punto donde empezó la oscilación después de un cierto tiempo. Entonces, ese mismo movimiento lo tengo, digamos, de forma esquemática
aquí con esta pelotita, ¿no? Esta imagínense que es la pelotita naranja que estaba en el video, está sujeta por una cuerda, del otro extremo este está fijo, y entonces esta pelotita pues tiene el siguiente movimiento, ¿no? Sigue esta trayectoria, entonces conforme va bajando, va ganando velocidad, el punto más bajo es cuando tiene la velocidad máxima, y después empieza a subir, la fuerza de gravedad lo va desacelerando, va perdiendo velocidad hasta que llega hasta el otro lado y se detiene completamente. Pero cuando se detiene completamente, la aceleración sigue siendo su trabajo y va a hacer que se regrese y empiece otra vez su movimiento, ¿no? Entonces está oscilando. Tuc, 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 tuc. Ok, entonces el nivel como voy a estar explicando los problemas es un poquito a nivel de preparatoria. Entonces, si los chicos de secundaria tienen dudas en específico sobre algo que no queda lo suficientemente claro, por favor, háganmelo saber para explicarle un poquito más. ¿Ok? Entonces, en este tipo de problemas, chicos, que no son usuales en las competencias a las que estamos acostumbrados, porque usualmente no nos ponen opciones múltiples. Sin embargo, si en un futuro llegan a intentar, por ejemplo, ir a una universidad en Estados Unidos, muchos de los problemitas, de hecho, de aquí saqué, este problemita lo saqué de unos de esos exámenes en las que hacen pruebas de aptitudes en física, ¿no? Y la idea es, pues, es responder relativamente rápido. Nada más que este problemita en particular me gustó porque la respuesta, a parecer, que era relativamente simple, porque todo el mundo conoce más o menos lo que es un péndulo y cuáles son sus características. La respuesta no era tan obvia aquí en este caso. ¿Ok? Entonces, nos preguntan acerca de cómo aumentar el periodo de un péndulo, ¿no? Entonces, aquí ya tenía yo unas palabras subrayadas, pero las borré porque quiero justamente enfatizar un poquito en qué es lo que debemos de irnos fijando a la hora de responder este tipo de preguntas. Ok, entonces nos preguntan qué es un periodo y para empezar debemos de entender el periodo. Y el periodo es lo que le explicaba hace un ratito, ¿no? Es el tiempo, el periodo es el tiempo que le toma a la pelotita en ir y regresar y estar en exactamente la misma posición con la que inició. Ese es el periodo, que es el tiempo, ¿ok? Entonces tenemos que saber cómo funciona o en qué, cómo podemos calcular el periodo en términos de lo que nos dice la respuesta, ¿no? Y las respuestas nos dan ya un poquito de clave de cómo podemos nosotros describir el movimiento del péndulo. Entonces, por ejemplo, en el inciso A nos dice disminuir la longitud del péndulo, ¿ok? Entonces, aquí la palabra clave que nos dice o que está relacionada con las características físicas del péndulo, pues es la longitud del péndulo, ¿ok? Y cuando dicen la longitud del péndulo, hacen referencia a esta distancia que está aquí, ¿no? La distancia que va desde el punto donde se está agarrando hasta el punto del centro de masa de la pelotita. Cuando es una partícula puntual, usualmente así la pensamos, que si fuera una partícula puntual que esté justamente en la orilla y de ahí tiene masa. Usualmente no la pensamos con un volumen, si lo podemos hacer, pero que no, ahorita no hace falta considerarlo. Entonces, piense lo que es una partícula puntual, es decir, un puntito donde está concentrada ahí toda la masa, ese puntito no tiene como longitud. Entonces, esta L que marca la longitud del péndulo es la distancia que va desde aquí, del origen, no, no,
Esto me lo cambiar. Entonces va desde aquí hasta acá. Ok. Después, inciso B nos dice aumentar la masa. La masa, pues, es eso, ¿no? La masa y se refiere a la masa de la pelotita que se está moviendo, ¿no? Esta pelotita tiene una masa M. Esa. Dice aumentar la amplitud del balanceo del péndulo. ¿Ok? Entonces, la amplitud hace referencia a esta distancia que va como de aquí hasta acá, ¿no? Que es la amplitud máxima, la que hace referencia. Entonces, ¿qué tanto abre este péndulo? Esa es la amplitud. ¿Ok? Si ustedes lo piensan un poquito más, imagínense, puedo intentar hacer aquí otra vez el dibujo del péndulo. Entonces, este péndulo recorre este movimiento, hace este movimiento aquí. Y si lo piensan, que el tiempo va a ser como una especie de gráfico, ¿sale? Entonces, imagínense que el tiempo en mi gráfica va hacia abajo. Entonces, aquí va a ser mi tiempo cero y voy a partir de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer no, voy a hacer el siguiente movimiento. El movimiento del péndulo usualmente está descrito por un movimiento sinusoidal, ¿no? Sinusoidal porque el seno está metido en la descripción del movimiento del péndulo. ¿Ok? Entonces, eso lo iba a hacer porque la amplitud, entonces, es esta distancia que está aquí. Esta es la amplitud. ¿Vale? Nada más lo estoy simbolizando con la letrita A. Y ya que está aquí, ya que pusimos el tiempo allí, entonces, por ejemplo, el periodo va a ser el tiempo que le toca la pelotita al regresar, decíamos, ¿no? Entonces, en nuestra grafiquita, esta pelotita que surge aquí, regresa a su posición de origen, justo aquí donde puse la letra A, ¿sale? Entonces, el periodo que estamos intentando considerar es este de aquí, todo esto de aquí. Ese es el periodo. Ok, entonces nos dice aumentando la amplitud del balanceo del péndulo. Después dice operando el péndulo en un ascensor que esté acelerado hacia arriba. Aquí la palabra clave es que el ascensor está acelerado. ¿Sale? Y dice operando el péndulo no es en un ascensor que se está moviendo hacia abajo a velocidad constante. Entonces aquí la palabra clave es que el ascensor tiene velocidad constante. Ok, entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Pues no, tenemos que saber cómo calcular el periodo de un péndulo simple. Entonces, el periodo de un péndulo simple está asociado simplemente a la longitud de su, de su cuerda. Pero, ¿cómo sabemos eso? ¿No? Entonces, ¿y cómo saber eso? Está escrito aquí. Nos vamos a explicar qué es lo que significan estas cosas que están aquí. Entonces, partimos de la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Para ser un poquito más estrictos, yo aquí debería de haber pintado unas flechitas arriba en la cabecita de estas dos palabras. Mis flechitas de vectores son estas cositas que son como que si le faltara la otra.
patita, ¿no? Al vectorcito. Pero bueno, así estoy acostumbrado a escribirlas. Entonces, mi fuerza es proporcional a la aceleración de mi objeto, ¿no? Y el factor proporcional está dado por la masa del objeto que estoy moviendo. Ok, entonces la fuerza que hace que se mueva el péndulo es la fuerza de gravedad, ¿ok? Y más en particular es la fuerza que es perpendicular al movimiento del péndulo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si esta es la fuerza de gravedad apunta hacia aquí abajo, ¿ok? Pero yo lo puedo descomponer en dos partes. La que es paralela a la línea que conecta el péndulo, la masa con el punto fijo, entonces puedo descomponer la fuerza de gravedad en una componente de este lado, ¿ok? Y puedo descomponer la gravedad en otra componente que va a ser perpendicular a esta línea. Entonces, si es perpendicular, aquí hay un grado de 90. Entonces, si lo piensan de otra manera, es que esta fuerza de gravedad está actuando como torque sobre esta pelotita que está aquí. ¿Sale? Imagínense de pronto que esta es como una barra fija, ¿no? Como si fuera una puerta, ¿no? Y le están aplicando esta fuerza que está aquí. Entonces, la pregunta sería, pues, ¿cómo gira la puerta? Entonces, la puerta gira solamente por la acción de la fuerza que es perpendicular al movimiento. Entonces, si esta se le imagina de repente como una fuerza, pues y la están jalando de aquí, de este extremo, con esta fuerza, entonces la única fuerza que actuaría para que girara la puerta sería la que fuese perpendicular a ella, ¿no? A la superficie, que en este caso sería esta componente. Entonces, algo similar sucede en el caso del péndulo. Entonces, por eso vamos a considerar solamente esta componente de fuerza que es la que yo escribo aquí. ¿Ok? Entonces, quiero, si este es mi ángulo con el que voy a estar midiendo las fuerzas, que es este mismo ángulo, si se fijan, este ángulo va a ser importante porque va a ser nuestro ángulo de apertura del péndulo. Entonces, voy a utilizar este mismo ángulo que es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, para calcular la componente perpendicular, la componente perpendicular es esta que está acá, la que estoy pintando, que es exactamente la misma que yo quería considerar aquí. ¿Sale? Entonces, esa fuerza va a ser pues, la fuerza de gravedad que actúa sobre esta masa, por lo tanto, es mg, por el seno del ángulo para calcular solamente la componente perpendicular a esta longitud que está aquí. Entonces, esta es mi fuerza perpendicular al movimiento del péndulo. Eso va a ser igual, esta fuerza es esta fuerza. Y esa fuerza tiene que ser igual a masa por aceleración, que es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Pero la aceleración que voy a considerar va a ser la aceleración circular. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a llegar a qué significa la aceleración circular. Entonces, de hecho, bueno, aquí está, ¿no? No, la aceleración circular se obtiene de una manera simple. A partir de la relación geométrica que describe el arco de círculo con el ángulo en el que se abre este arco y el radio del círculo, nosotros podemos calcular tanto la descripción para la velocidad circular y la aceleración circular. ¿Ok? Entonces, si se imaginan que ustedes tienen este circulito,
Nosotros podemos pintar cualquier arco de círculo que sería sobre la circunferencia de este círculo, que en este caso aquí lo pinté muy cercano a 90 grados, pero en realidad puede ser más chiquito, más grande, como ustedes quieran. Y lo que nos dice es que este arco que está sobre la circunferencia va a ser igual a el ángulo de apertura por el radio del círculo. ¿Ok? Entonces, regresando al péndulo, el péndulo describe pues un arco de círculo. ¿Ok? Entonces, si se lo quieren imaginar un poquito más grande, este movimiento que está aquí, que está haciendo nuestro pendulito, en realidad pues es parte, si tuviera la velocidad suficiente o la fuerza suficiente para hacer el movimiento, en realidad pues lo que estaría describiendo, ¿no? Estaría describiendo, ya no lo voy a seguir porque si no me voy a despintar aquí, pero estaría describiendo un movimiento circular, ¿ok? Entonces con eso lo único que quiero decir es que este cacho de aquí pues es un arco de círculo y va a seguir respetando esta relación que está aquí, esta relación geométrica, que nos dice que el arco del círculo va a ser proporcional al radio del círculo. La relación geométrica, para ser exacto, nos dice que el arco del círculo tiene que ser proporcional al radio por el ángulo que describe este arco, ¿ok? Entonces, el radio, en el caso del péndulo, pues es la longitud de la cuerda, lo único que está aquí, ¿no? Ya sé cómo lo digamos pintado aquí. La longitud de la cuerda es la que me define el radio de este circulote que va a estar haciendo el péndulo, ¿no? Si lo hiciera completo, obviamente no estamos diciendo que haga ese movimiento, está haciendo solamente un arco chiquito. Ok, entonces, a partir de esta relación geométrica, nosotros obtenemos todas las demás expresiones, en particular lo que me interesa, que es acerca de la aceleración centrífuga. Entonces, si ustedes dividen entre el tiempo esta expresión, entonces al dividir entre el tiempo es hacer esta cosa que está aquí, ¿no? Entre el tiempo. Ustedes observan que si esta es una distancia y este es un tiempo, entonces esta cosa de aquí pues, la podemos definir como una velocidad. Y si juntamos estas dos expresiones, también podemos definir otra velocidad. Por un lado, esta va a ser la velocidad circular, o sí, y por el otro lado, esta de aquí, que va a ser un ángulo entre el tiempo, me va a definir algo que le llamamos la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, esta misma expresión que yo pinté aquí es esta expresión que aparece acá. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues en general, ninguna. La diferencia está en cómo la calculé. Para los chicos de prepa, yo espero que estén más o menos familiarizados o empiecen a estar familiarizados con esta expresión que está aquí, que es la derivada. ¿Ok? Entonces, las derivadas se empiezan a ver en el tercer año de bachillerato, tercer ciclo, o quinto ciclo, quinto semestre, dependiendo de cómo cuenten en su escuela. Entonces, estas derivadas pues, no es otra cosa más que dividir por cantidades de tiempo muy chiquitas
ciertas cantidades, ¿no? Que en este caso sería el tiempo. Entonces, estoy dividiendo la D no es una variable, la variable completa es como la DT va junta. Entonces, esa DT, que es el tiempo, para los chicos de secundaria, poco a poco lo van a ir entendiendo, pero la idea que hay detrás, general, es que si ustedes tienen un pedacito de tiempo, vamos a la gráfica mejor, como esta gráfica, ¿no? Entonces, imagínense que el tiempo que están midiendo o que están considerando en la descripción del problema es este. Este es el tiempo que estamos considerando, ¿ok? Entonces, este tiempo en general puede ser muy grande o lo que nos interesa es hacerlo muy chiquito. ¿Por qué nos interesa hacerlo muy chiquito? Porque nos va a interesar hacer una descripción. Denme un momento. Listo, perdón. Ok. Entonces, lo que nos va a interesar es hacer una descripción de un sistema, pero en un tiempo chiquitito, porque entre más grande hagamos la descripción, menos certidumbre tenemos sobre la posición en la que está una partícula, ¿no? Entonces, cuando hacemos la descripción en un intervalo de tiempo largo, pues la pelotita puede estar aquí, o puede estar acá, o puede estar aquí, o por acá, o acá, ¿no? Entonces, nos interesa hacer este tiempo chiquitito para que tengamos certeza en dónde está, una mejor descripción de dónde está la pelotita, ¿no? Entonces, este tiempo lo vamos haciendo chiquito, 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 ¿no? Lo más chiquito que podamos. Entonces, entre más chiquito, le vamos poniendo un delta t que simplemente es el intervalo chiquititito de tiempo que nos interesa describir el problema. Entonces, si tenemos un intervalo chiquitito de tiempo, vamos a decir entonces con mayor exactitud que la posición de la partícula pues, va a estar por aquí, ¿no? Entonces, cuando nuestra delta t tiende a ser un valor chiquitito, entonces se lo escribe así, un límite tendiendo a lo escribí mal. Cuando el límite de delta t, el límite, marca, otra vez escribí mal, cuando el límite de delta t tiende a cero, es decir, que esta diferencia de aquí es chiquititita, ¿no? Entonces, toma el valorcito de esta delta t y se le llama diferencial, ¿ok? Y en otras palabras es hacer la derivada respecto a tiempo. Eso es que como en términos más de cálculo diferencial. Pero en palabras un poquito más simples, pues no es otra cosa más que dividir entre un tiempo, pero es un tiempo chiquitito, ¿ok? Esa es la diferencia. Ok, entonces, si nosotros dividimos entre el tiempo, que es equivalente a calcular la derivada, entonces calculamos la velocidad aquí. Al ser constante, nosotros lo derivamos, no pasa nada.
la constante sale y la única que afecta a la derivada respecto al tiempo es este ángulo. Cuando lo derivas, igual, se deriva respecto al tiempo, entonces en notación de cálculo, las derivadas respecto al tiempo las pueden poner como un puntito, ¿ok? Entonces, esta es notación, este puntito que aparece aquí. Y representa la derivada del tiempo, perdón, la derivada del ángulo sobre el tiempo, no es otra cosa más que lo mismo que teníamos acá, que es la velocidad angular, ¿ok? Entonces, la velocidad circular va a ser igual a el radio por la velocidad angular, que esta expresión ya la conocían desde sus estudios de mecánica, ¿no? Cuando ven movimiento circular simple, esto se ve luego. Derivamos otra vez, o que es equivalente, dividimos otra vez entre el tiempo, ¿no? Entonces, no lo voy a poner porque si no se va a confundir, no lo voy a poner aquí, pero es dividir otra vez entre el tiempo, entre este y el tiempo, ¿no? Aquí está el tiempo. Entonces, está muy grande, vamos a hacerlo más chiquito. Dividimos este tiempo con esta variable y con esta otra variable, ¿ok? Entonces, con esta de aquí es velocidad entre el tiempo, nos da aceleración, y velocidad angular entre el tiempo nos va a dar también aceleración, pero una es angular, la otra va a ser circular. Esta aceleración que está aquí es la aceleración circular, que es la aceleración que yo buscaba aquí, ¿ok? Todo esto fue porque necesito la aceleración circular. Pues la aceleración circular va a ser proporcional a mi longitud por la aceleración angular. Entonces, agarro esta expresión, la meto aquí, en mi segunda ley de Newton, y lo que obtengo es esta expresión que está acá. Cancelo masas de un lado y del otro, simplifico, dejo, o más bien divido todo entre la L y la L me va a quedar solamente en este término, ¿no? Si lo ven, G entre L. Entonces me va a quedar la segunda derivada respecto a mi ángulo, que es este, por eso tiene dos puntitos. Cada puntito representa una derivada temporal. O, y dicho de otra manera, representa dos divisiones respecto al tiempo. ¿Vale? Pues, chicos de secundaria, es como si yo agarrara, hiciera omega entre el tiempo, esto es mi aceleración angular, pero mi omega es igual a teta entre tiempo, ¿no? Entonces sería teta entre tiempo al cuadrado, ¿ok? Entonces, tener este 2 significaría como si hiciéramos dos derivadas respecto al tiempo. Estar dividiendo por dos intervalos de tiempo chiquitito aquí. Y eso es lo que representan estos dos puntitos que están aquí. Representan como si fuera una división temporal al cuadrado por intervalos de tiempo muy chiquitos. Ok, entonces lo que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos la ecuación de movimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos describe la apertura de ángulo de nuestro sistema como función del tiempo. Es decir, a cada intervalo de tiempo yo voy a saber con qué apertura tiene este péndulo. Y si obviamente yo sé la apertura, pues sé la posición de esta partícula. O sea, al final de cuentas, este y este están relacionados. ¿No? Y nada más es geometría, por lo cual es sencillo describir en qué posición esté. Ok, entonces, esta ecuación de aquí no se puede resolver tan simplemente, sobre todo porque tenemos metido aquí un
una función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, tanto en cálculo diferencial como resolverla trigonométricamente es casi imposible. ¿Ok? La cuestión es que es complicado porque este seno que aparece aquí lo hace complicado, ¿no? No puedes despejar teta de manera analítica y no puedes resolver la ecuación diferencial de manera sencilla. Entonces, lo que hacemos es hacer lo que le llamamos aproximación de ángulos pequeños. Entonces, en la aproximación de ángulos pequeños, agarramos la aproximación, bueno, agarramos el hecho en decir que este ángulo que está aquí no va a tener mucha apertura. Lo vamos a considerar que es un ángulo chiquitito, mucho menor que uno. Entonces, y cuando tenemos esta aproximación, podemos decir que entonces el seno de teta es aproximadamente teta. ¿Ok? Entonces, si agarramos esta aproximación de seno de teta igual a teta, la metemos aquí, la metemos aquí, lo que obtenemos es esta siguiente expresión. ¿Ok? Esta es una ecuación eh, muy famosa. Esa le llama la ecuación de onda. ¿Ok? La ecuación de onda se le llama así porque justamente su solución describe una onda que tiene de interesante, pues que sigue esta misma trayectoria. ¿No? Es, ¿sale? Si se le imaginan que es de manera horizontal, pues lo que estaríamos haciendo pues, serían unas onditas, ¿no? La ondita sube, la ondita baja, la ondita sube, la ondita baja, etcétera, etcétera. Entonces, esta que está aquí se le conoce como la ecuación de onda. Y todavía podemos definir esta cantidad de aquí con una letrita que se llama omega, que tiene que ver con la frecuencia angular, ¿ok? Entonces, se define así porque es sencillo interpretarla en la solución, ¿ok? Se define con un propósito de tener este cuadradito aquí, ¿ok? Pues lo que definimos es que esta G entre L, esta G entre L va a ser igual al término de omega al cuadrado, ¿ok? Que es la frecuencia angular al cuadrado. Y esa frecuencia angular se define al cuadrado porque cuando nosotros resolvemos la ecuación diferencial, eh, lo que obtenemos es una solución, como le decía, que describe a unas ondas. Entonces, igual les voy a estar hablando como de más general o de mayor nivel a cosas más sencillas, ¿ok? Entonces, de forma general, esta ecuación diferencial de aquí tiene como solución general estas dos soluciones que están aquí. Una que está en términos del seno y otra que está en términos del coseno. En general, uno puede tener una solución que sea una combinación de las dos cosas. ¿Ok? De manera simplificada, estas dos pueden estar relacionadas. Y pueden estar relacionadas porque el coseno no es otra cosa más que el desfasamiento de 90 grados del seno. ¿Ok? Entonces, este de aquí, más bien, o la B, puede estar relacionada con este de acá, dependiendo de cómo empecemos a describir nuestro sistema. Entonces, si yo digo que a un tiempo cero, que sería este de aquí, voy a ponerle aquí, tiempo cero, empieza en la amplitud máxima de acá. Bueno, la amplitud máxima de acá. Entonces, al tiempo cero, yo tengo la amplitud máxima. ¿Ok? Entonces, si recuerdan a ustedes al tiempo cero,
Seno de t es cero. El seno de cero es cero. Se te va. ¿Ok? Entonces, si esta a fuera distinta de cero, entonces no estaría describiendo bien a nuestro sistema, porque a tiempo cero yo no quiero que esté en cero, quiero que tenga una apertura. Entonces, aquí seguramente yo hice un ejemplo antes al revés, pero con este ejemplo que estoy poniendo aquí, cuando yo evalúo coseno de t igual a cero, obtengo un grandísimo uno. ¿Vale? Coseno de cero es uno. Entonces, en el tiempo cero, lo que yo quiero es describir que tenga una posición A, ¿no? Esta posición que me va a dar la amplitud de mi sistema, ¿vale? Eso es lo que yo estoy diciendo. Mi teta va a ser aproximadamente A. Esa es la condición inicial de mi sistema. Ese es el nombre técnico que hacen referencia en cálculo diferencial. Las condiciones iniciales van a reflejar la solución del sistema. Entonces, aquí en este caso, cuando yo hago coseno de cero igual a b y seno de cero me da cero, entonces este se me cancela y mi b va a ser igual a mi amplitud. ¿Ok? Entonces, y yo lo que voy a decir es que mi a tiene que ser igual a cero para que en t igual a cero se me haga la amplitud solamente sea esta A, ¿no? Que le debía de haber puesto otro nombrecito, ¿no? O más bien a este lo puedo cambiar para no confundirlo con la A de amplitud y nomás ponerle aquí como una C, ¿no? Entonces, mi C tendría que ser cero y mi B tendría que tener el valor de la amplitud para que en el tiempo cero yo tenga la descripción correcta del movimiento. Ok, pero entonces regresamos a esto, que es lo que me interesa físicamente. Entonces, este de aquí representa la frecuencia angular. ¿Qué significa la frecuencia angular? Que cada cierto tiempo, cada cierta descripción de teta, voy a regresar al mismo punto, ¿sale? Entonces, es como si yo le diera la vuelta completa aquí, ¡pum! Y cuando regreso aquí, es cuando inicié, el tiempo que yo tarde en regresar al mismo ángulo, apertura de ángulo, va a estar dada por esta cosa que es en general es la velocidad angular, pero la velocidad angular está relacionada con el periodo, porque cada vez el tiempo que yo me tarde en dar una una vuelta es 2pi, ¿sale? Entonces, el tiempo que yo me tarde en dar una vuelta ¡puc! Va a estar relacionada con la velocidad angular y el tiempo que yo tarde. Pero este tiempo que yo tarde aquí, esto lo estamos hablando en términos de ángulos, pero en términos físicos va a estar relacionada con cuando yo regrese a este punto aquí, ¿sale? Entonces, al final, el periodo de mi péndulo, oye, no estoy, el periodo de mi péndulo, este, va a ser igual a este que está aquí. Entonces, despejando, voy a tener 2pi entre omega y omega va a estar definido por esta expresión que está aquí. Entonces, si despejando omega, pues es raíz de g entre L, pero quiero el inverso. Entonces, por eso me sale aquí L entre G, porque este es el inverso ya de este valor omega, está aquí. Y por lo tanto, el periodo que ya va a ser la frecuencia del problema, esta es la frecuencia que nos están pidiendo desde un inicio, mi frecuencia solamente va a estar asociada con esto que está aquí, que es una constante, esto no cambia, son numeritos, no depende de
La física del problema, de lo que sí depende de la física del problema, es de la L y es de la gravedad con la que siente esta pelotita que está acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con eso, teniendo eso en mente, ya podemos responder nuestras preguntas. Y vamos a empezar haciendo la lógica, eh, cancelando cuáles son las que son totalmente incorrectas. ¿Ok? Entonces, la primera dice disminuyendo la longitud del péndulo. Si disminuimos la longitud del péndulo, lo que disminuimos también, pues es el periodo, porque es directamente proporcional una con la otra, ¿no? La longitud con el péndulo. Disminuimos esta, tiene que disminuir esta. Disminuimos la longitud, disminuimos el periodo. Queremos aumentar. Nos pregunta qué pasa, cómo lo tendremos que aumentar. Entonces, esta está mal. Bueno, no es la opción correcta. ¿Sale? Déjame poner una tache. Tache. Aumentar la masa del péndulo. ¿Ok? Entonces, el periodo depende de la masa. Pregunta para ustedes. La respuesta es no. Entonces, si no depende de la masa, aumentemos la masa, disminuyamos la masa, no va a afectar absolutamente nada en el periodo. ¿Ok? Esa es una característica importante que tienen los péndulos. Su periodo no depende de la masa. ¿Ok? Entonces, vamos a echar esta otra. Déjame pasar al inciso D, ¿sale? Lo voy a saltar a propósito de la C. Vamos a pasar al inciso C, que dice operar el péndulo en un sensor que está acelerando hacia arriba. ¿Ok? Entonces, implicaría que estamos en un marco de referencia no inercial. Recuerden que los marcos de referencia no inerciales son aquellos marcos en los que un observador está siendo acelerado. ¿Ok? Cuando estamos siendo acelerados en nuestro marco de referencia, tenemos que considerar esa aceleración. Entonces, lo que nos dice es que si el acelerador está siendo acelerado hacia arriba, nuestro péndulo lo que va a sentir va a ser una aceleración neta hacia abajo más la de la gravedad. ¿Ok? Entonces, imagínense que la aceleración del ascensor va a estar dada por, déjame ver si no se repite esta A, no creo que no, esta A chiquita, ¿no? A minúscula. Entonces, esta pelotita artificialmente va a sentir que la fuerza de gravedad va a aumentar proporcional a la aceleración del acelerador que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, artificialmente va a sentir que se acelera, que esta gravedad aumentó por alguna razón. Entonces, si aumenta esta aceleración, ¿qué pasa con esta? Disminuye el periodo. Entonces, queremos que aumente, no que disminuya. Entonces, inciso D, tampoco es. Inciso E, operar un péndulo en un acelerador que se está moviendo hacia abajo a velocidad constante. Entonces, si es hacia abajo, vamos a estar en un marco de referencia que está moviéndose, pero aquí fíjense que la palabra clave es velocidad constante, ¿no? Si mi marco de referencia se mueve a velocidad constante, eso es un marco de referencia inercial, ¿ok? Los no inerciales son los que se están acelerando. Un marco de referencia inercial o está estático o se mueve a la velocidad constante, es como la segunda ley de Newton, ¿ok? O la tercera.
la que les guste. Entonces, sí, tener velocidad constante implica que no hay aceleración. Si no hay aceleración extra que te cambie la apariencia a la que está siendo acelerada esta pelotita, entonces pues, les da igual al sistema. Este se puede estar moviendo a velocidad constante a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Mientras no haya aceleración, no va a sentir ninguna diferencia en la descripción del problema. ¿Ok? Cosa distinta sería si se estuviera acelerando hacia arriba. Si se estuviera acelerando hacia arriba, no, perdón, hacia abajo, esta pelotita sentiría una aceleración resultante que tendría que ser menor a la de la gravedad. Y si esta es menor, entonces esta aumentaría. Pero nos dicen explícitamente que la velocidad es constante, entonces no tenemos aceleración provocada por la aceleración aparente del marco de referencia. ¿Ok? Entonces, como no, esta no está, tenemos velocidad constante, no hay aceleración. Ah, pensé que tenía el micrófono para la respuesta. Ok, y la respuesta entonces, esta no es, porque la velocidad constante no implica aceleración. Entonces, pareciera ser que la única que queda es C, ¿ok? Por eso le dejé aparte. Sin embargo, la C nos dice aumentar la amplitud del balanceo del péndulo. Sin embargo, el periodo no depende explícitamente de la amplitud con la que uno esté haciendo el péndulo, ¿no? Es como el de la masa. No aparece la masa en nuestra ecuación, tampoco aparece la amplitud, ¿ok? En esta ecuación. Entonces pareciera ser que ninguna fuera la respuesta correcta. La respuesta correcta está aquí, en esta aproximación que tomamos nosotros, ¿ok? Cuando hicimos aproximación de ángulos pequeños, entonces calculamos esta relación que está aquí. Entonces, si nosotros no hacemos la aproximación de ángulos pequeños, lo que tenemos es la solución que está aquí, que estaba escondida. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es una solución que está en términos de una sumatoria. Y eso es porque para resolver esta ecuación que está aquí, solamente se puede hacer cuando este seno lo escribimos en términos igual de una sumatoria. Recuerden que senos y cosenos lo podemos escribir en términos de series. Entonces, cuando escribimos el seno en términos de una serie, podemos resolver esta ecuación y la vamos resolviendo paso a pasito, ¿no? Digamos, primero lo hacemos con la primera aproximación de la serie, después con la segunda, después con la tercera, y así vamos sumando términos. Y cada una de las soluciones se va reflejada en lo que está aquí en este paréntesis. Esta sería la primera solución, no, el primer resultado de la expansión del seno, ¿vale? Entonces, me da como resultado que el periodo es exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí, ¿vale? Porque está multiplicado por un 1. Después vienen como términos correctivos. Esto está multiplicado por la amplitud al cuadrado, la amplitud a la cuarta, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando calculamos la aproximación de ángulos pequeños, la dependencia con la amplitud no aparecía. Solamente tenemos hasta aquí. ¿Ok? Y cuando no tomamos la aproximación, nos sale esta relación en donde ya vemos que tenemos una dependencia de la amplitud y cuando aumentamos la amplitud, aumentamos este término de aquí, aumentamos también el periodo. Entonces, aumentar la amplitud implicaría
aumentar el periodo. Por lo tanto, C sería la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, este problemita me gustó porque explicamos varias cosas, ¿no? Este, preguntas, dudas que tengan de este problema. Sus dudas las pueden, o sea, pueden abrir su micrófono si tienen confianza y hacer la pregunta o escriban en el chat y ya yo la leo. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Una bala de cañón es una bala de cañón es lanzada con una velocidad inicial de magnitud v0 sobre una superficie horizontal. Sí, ¿a qué ángulo mínimo teta mínima sobre la horizontal debe ser lanzada la bala de cañón para que alcance una altura h que sea mayor que la distancia horizontal r que recorrerá cuando vuelva al suelo? Ok, entonces, que quiero poner la imagen. Entonces dice, quiero que vean la imagen. Eh, así es. Eso sí. Ok, leo de nuevo la redacción. Una bala de cañón, me quedé aquí está el cañoncito, es lanzada con una velocidad de cero sobre una superficie horizontal. ¿A qué ángulo mínimo sobre la horizontal debe ser lanzada la bala de cañón para que alcance una altura h mayúscula? Ok, esta es la altura h mayúscula, que sea mayor que la distancia r que recorre cuando vuelve al suelo. Ok, entonces r, este es el alcance de la bala y h es la altura. Entonces piden que h sea mayor que r. Y en ese caso, cuando suceda eso, me piden el ángulo mínimo, el más chiquito. ¿Ok? Entonces, damos unos 5 minutitos para que piensen, lo vayan pensando, escribiendo en una servilleta y ahorita discutimos la solución.
Ok, entonces, ¿cómo atacan este problema, no? Dice, una bala de cañón es lanzada con una velocidad inicial de magnitud de cero sobre una superficie horizontal. ¿A qué ángulo mínimo? Entonces, cuando ya preguntan un ángulo de disparo sobre la horizontal, tenemos que ya estar pensando en tiro parabólico, ¿ok? Entonces, este movimiento que está aquí, digamos, por geometría, sabe usted, es una parábola, ¿ok? Entonces, al ser un tiro parabólico, la forma de describirlo es, pues, dependiendo de la posición a la que se encuentre la pelotita, pues tiene una altura y tiene un desplazamiento en el eje horizontal, ¿ok? Como usualmente se estudia el tiro parabólico es justamente porque es una combinación de esas dos cosas. El tiro parabólico es una combinación. El tiro parabólico es la combinación de un movimiento de traslación con velocidad constante sobre el horizontal, horizontal, es la suma de esto más un, un movimiento acelerado, vertical, vertical, vertical. Y es acelerado porque tiene la presencia de la gravedad, ¿no? Entonces, estos dos movimientos es lo que este más este es lo que provoca el tiro parabólico. Entonces lo pueden ver como un movimiento que se mueve ¿no? El movimiento traslacional sobre el horizonte a velocidad constante. ¿Por qué velocidad constante? Porque la fuerza de aceleración solamente está aplicada perpendicular al movimiento. Como es perpendicular al movimiento, la aceleración no se ve, no afecta el movimiento de traslación sobre el horizonte, ¿sale? O sobre el eje de las X. Sí, lo piensan que aquí tenemos una X y aquí tenemos la Y. Entonces, este cañón va a tirar una bala y el desplazamiento sobre el eje X de la bala va a ser como si lo hubieran lanzado con una velocidad constante. La velocidad constante va a ser V0 coseno del teta, ¿sale? La componente X solamente va a ser la que va a dictar cuál es el desplazamiento de esta bala, ¿sale? Entonces, esa velocidad va a ser la velocidad constante. Y entonces, es el tiro parabólico, va a ser la traslación a velocidad constante, de manera horizontal, más el movimiento acelerado sobre el eje vertical. Entonces, sobre el eje vertical, la, la bala del cañón va a tener, aquí sí va a estar afectada la aceleración. Entonces, cuando salga la bala, va a salir con la velocidad máxima, pero una vez saliendo del cañón, la fuerza de gravedad va a ser su tarea, va a ir disminuyendo la velocidad porque va a estar acelerada hacia abajo. Entonces, la bala de cañón va a sentir una desaceleración, va a llegar a una altura máxima porque va a ir disminuyendo su velocidad hasta que llegue a una velocidad cero. Cuando llega a una velocidad cero, pues cuando alcanza su altura máxima. Y una vez que alcanza su altura máxima, va a ir cayendo, entonces va a ir ganando velocidad hasta que llega a la misma velocidad con la que salió. ¿Ok? Obviamente todo esto es despreciando resistencia del aire, fuerzas de fricción. ¿Ok? Entonces, la combinación.
del movimiento acelerado sobre el eje Y, sobre el eje, el movimiento vertical, más la velocidad constante sobre el eje horizontal, eso lo que hace es tener la descripción del movimiento parabólico. ¿Ok? Ok, entonces nos preguntan el ángulo mínimo con el que debe ser lanzada la bala de cañón para que tenga un alcance, perdón, una altura h, una altura máxima h, que sea mayor que el alcance r. ¿Ok? Entonces, el alcance máximo r, así le estoy llamando aquí, y la altura máxima h, pues es esta. Entonces, si nos piden que ¿cuál es el ángulo mínimo dependiendo esa altura máxima y este alcance R? Pues necesitamos saber cómo se calcula el alcance R en función de la velocidad con la que sale, cómo se calcula esta H en función también de la velocidad con la que sale. Entonces, vayamos primero con el alcance máximo. Entonces, este alcance máximo, como les decía, es un movimiento con velocidad constante. Entonces, si es velocidad constante, la relación que tenemos pues es velocidad es igual a distancia en el tiempo. ¿Ok? Entonces, mi alcance máximo va a ser la velocidad por el tiempo que dure el movimiento de aquí hasta acá. ¿Ok? Pero ¿cuál es ese tiempo? Pues bueno, como el tiempo es combinado, porque estamos hablando de un tiro parabólico, el tiempo que va a durar la trayectoria de aquí a acá es el mismo que va a ser la trayectoria para durar de aquí y hacer este movimiento y que golpee acá. ¿Ok? Entonces, en particular, ese tiempo de subir y bajar, en particular va a ser el mismo. Bueno, perdón, lo vamos a dividir en dos etapas, ¿no? Vamos a dividir el tiempo que le toma de salir de su origen hasta la altura máxima y el tiempo de la altura máxima hasta el origen. Si lo hacemos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que es exactamente el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el tiempo de aquí hasta acá también va a ser, lo podemos dividir, que es el tiempo de aquí al punto medio y del punto medio hasta el alcance final. Entonces, este tiempo va a ser de la primera trayectoria, va a ser el mismo que el de la segunda trayectoria. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el tiempo. Y el tiempo sale rápido justamente si calculamos la primera parte de la trayectoria de la bala, que es cuando llega a su alcance máximo. Entonces, cuando llega a su alcance máximo, utilizamos las ecuaciones que describen el movimiento acelerado, en particular la de la velocidad. Entonces, la velocidad, ah, esta es la de la aceleración. Entonces, para un movimiento acelerado, nosotros tenemos que la aceleración, déjame escribir una ecuación un poquito antes. Entonces, la aceleración va a ser la velocidad final un poquito antes. La velocidad final, bueno, la velocidad entre tiempo, ¿no? Esa es la definición más sencilla que nosotros podemos tener. Si nosotros queremos la aceleración en un intervalo de tiempo en el que la velocidad cambia, pues ya podemos hacer que es velocidad final menos velocidad inicial y todo eso entre tiempo final menos tiempo inicial. Esta es una versión un poquitito más compleja, ¿no? Intervalos de velocidad en un intervalo de tiempo definido. Pero si mi tiempo inicial es cero, ay, ¿qué pasó? Si mi tiempo inicial lo hacemos cero, por convención, nada más tengo el tiempo final y, y la velocidad final, bueno, y esto, nada más, ¿no? Ok. Ahora,
En el tiro parabólico decíamos que me va a interesar calcular el tiempo de aquí, de cuando inicia, a cuando llega a la altura máxima. ¿Ok? Entonces, sale aquí con una velocidad inicial máxima. Actúa la gravedad. La pelotita va a ir disminuyendo de velocidad porque va siendo desacelerada por la fuerza de gravedad. Va a llegar un momento en el que alcanza la altura máxima y cuando alcanza la altura máxima su velocidad es un grandiosísimo cero. Entonces, la velocidad final la vamos a considerar como cero. ¿Ok? Si eso ocurre, entonces despejo la velocidad inicial, que aquí la estoy pintando como la velocidad inicial en Y. Aquí no está pintada, pero déjame pintarla. Va a ser, si esta es B0, entonces mi velocidad inicial en el eje de la Y, no, no, aquí estaba, pero no lo había visto. Bueno, entonces, esta velocidad inicial en Y, este es B0Y. Mi velocidad inicial en Y pues va a ser B0 por el seno del ángulo, este ángulo con el que estoy disparando. Entonces, esta es mi velocidad inicial en el eje de Y eso no va a ser otra cosa más que la aceleración, que en este caso es, ya pinté aquí la de la gravedad, por el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Ok? Entonces, de aquí me interesa despejar el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser B0Y entre mi fuerza de gravedad. Pero como le decía, el tiempo de A a B va a ser igual al tiempo de B a C. El tiempo de B a C es igual al tiempo de A a B. Y por lo tanto, el tiempo total de recorrido va a ser dos veces este tiempo que está aquí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ese es el tiempo total que recorre la pelota para tener el alcance máximo. ¿Vale? Entonces, agarramos este, lo metemos aquí. Por lo tanto, mi alcance va a ser la velocidad con la que se mueve en el eje de las X, regresando acá otra vez por geometría. Esta es la velocidad con la que sale disparado con este ángulo. Y la velocidad en el eje de las X es la componente en X de esta velocidad, que es B0 coseno de este ángulo. ¿Ok? Por eso aquí aparece B0 coseno de este ángulo, porque esta es la velocidad en X. Y ahora lo multiplicas por el tiempo que dura la trayectoria. El tiempo que dura la trayectoria es este que está aquí. Fíjense la diferencia que este tiempo está medido con la velocidad en Y. Entonces, si es la velocidad en Y, aquí aparece por eso aquí aparece el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, me va a salir dos veces la velocidad en Y por la gravedad. Todo esto que está en paréntesis es el tiempo. Simplificando, obtengo que el alcance máximo va a ser ya simplificación de esto. P0 cuadrado, P0 cuadrado entre G por 2 seno de teta coseno de teta. ¿Ok? Esto por trigonometría lo pueden relacionar con el seno de dos veces el ángulo. ¿Ok? Esta es una relación trigonométrica. Entonces el alcance al final va a ser velocidad al cuadrado entre la gravedad por el seno de dos teta. Eso es R, el alcance máximo. ¿Ok? Entonces, cuando les decía que la respuesta corta, yo esperaba que ustedes tuvieran ya la noción de que el alcance máximo pues está en términos de la velocidad, el ángulo y la gravedad. Entonces, ustedes ya más o menos debieron de haber tenido esa noción de sus estudios de mecánica. Ok, ahora vamos por cómo se escribe h en función de teta. ¿Vale?
Ok, y partimos igual de ahora cómo am, cómo se describe la distancia en un movimiento acelerado. Y la distancia en un movimiento acelerado va a ser la velocidad por el tiempo. Aquí, este signo tiene que ver con la desaceleración, ¿no? Pero en general, es algo así como la distancia va a ser igual a la distancia inicial con la que sale, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es como la expresión más general que ustedes pueden tener. Entonces, por convención, nuestras distancias usualmente las ponemos en un eje y ahí, de ahí empezamos a contar, ¿no? Entonces, al menos que nuestro eje lo pongamos de manera aquí para complicarnos la vida y entonces consideramos una altura inicial, podemos considerar esta d cero que aparece aquí, ¿ok? Pero usualmente no nos gusta complicarnos la vida y por lo tanto no hacemos eso. Además que muchas veces lo queremos hacer rápido, ¿no? Entonces, distancia la hacemos cero. Las velocidades, esta va a ser la velocidad inicial con la que sale. Entonces, esta es nuestra v cero, ay, nuestra v cero y. Este de aquí es nuestra v cero y. Y la aceleración, este de aquí, pues es la aceleración de la gravedad. Nada más que, si se fijan, la distancia va para un lado, o sea, se está moviendo hacia arriba, y la fuerza de gravedad se está moviendo hacia abajo, ¿ok? Y cuando eso sucede, tienen signos contrarios. Entonces, la aceleración pues, es de desaceleración en este caso, y por lo tanto, la A tenemos que interpretarla como menos G, porque va desacelerando el objeto, ¿ok? Entonces, que tengamos un signo negativo aquí significa que vas desacelerando y por lo tanto, conforme el tiempo pasa, la distancia va recorriendo cada vez menor distancia, es lo que quiero decir, ¿sale? Conforme el tiempo pasa, este signo va a hacer que recorra menor distancia. Solamente el impulso inicial es la que le va a dar un, un recorrido positivo, ¿ok? Si se fijan. Y este le va a ir quitando recorrido conforme el tiempo lo vaya superando. Ok, entonces este signo de aquí es este signo de acá, de los medios y los medios. La aceleración es la G con este signo y tiempo es el tiempo. ¿Ok? Utilizamos este mismo tiempo aquí, de aquí. Lo vamos a meter hasta acá, ¿sí? Aquí, también de acá. Por lo tanto, si queremos calcular la altura máxima en el giro parabólico, agarramos h y agarramos toda esta expresión, ¿no? Le metemos los tiempos. Tenemos tiempo aquí, metemos tiempo acá y simplificamos, ¿no? Es lo único que vamos a hacer. Tenemos b cuadrada entre g. eh, ya. Aquí tenemos la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, si se fijan, esta g cuadrada entre esta se va a cancelar una de ellas. Me va a quedar b cuadrada aquí, me van a quedar b cuadrada acá. Y entonces lo que me va a quedar es b cuadrada entre g, y aquí me va a quedar menos un medio de b cuadrada entre g, ¿ok? Entonces me queda uno menos un medio, me queda un medio positivo, un medio de b cuadrada entre g. Y esta es b cero y, ¿ok? Entonces igual, otra vez, ¿tienen dudas de la parte eh, geométrica del problema? Entonces
B0Y, pues es B0 seno de teta. Entonces, tenemos aquí que H va a ser igual a un medio de B0 cuadrada, seno cuadrado de teta, porque el cuadrado viene de acá, B0 seno de teta, que es B0Y, todo elevado al cuadrado, seno cuadrado, entre G. Ok, entonces tenemos nuestras dos expresiones, tanto para la altura máxima como para R, en términos de el ángulo, la velocidad inicial y la gravedad. Ok, entonces, esta era la otra expresión que ya más o menos deben de conocer, que la altura máxima con la que llega un tiro parabólico es proporcional a la velocidad al cuadrado por seno cuadrado de teta, entre G, entre 2G. Ok, entonces la condición que estamos pidiendo es que H sea mayor que R. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo el problema. ¿Cuál es el teta mínimo en la que la altura H es mayor que el alcance R? ¿Ok? Así se resume el texto del problema. Entonces, si nos piden esta condición, entonces queremos saber, bueno, tenemos que simplificar esto, ¿no? Con en términos ya de ecuaciones. Entonces, sustituimos a H, este acá, entonces H, la sustituimos aquí, y R, la sustituimos acá, y simplificamos, ¿no? Tenemos B0 cuadrado seno cuadrado de teta, B0 cuadrado seno cuadrado de teta entre G. Y por otro lado, también tenemos que el alcance es B0 cuadrado seno de 2 teta entre G, B0 cuadrado seno de 2 teta entre G. Aquí no escribí seno de 2 teta para poder simplificar con uno de los senos. Entonces, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela uno, se cancela otro. Me queda esta expresión de aquí, que solamente depende del ángulo, justamente. Se fijan, la dependencia con con la velocidad inicial, se cancela, ¿no? Tampoco depende de la gravedad. Y entonces ustedes saben que seno entre coseno forma la función trigonométrica de teta. Por eso aquí aparece teta, ¿vale? Entonces este coseno lo mandamos para el otro lado y queda seno entre coseno, ¿vale? Y este 2 lo mandamos para acá. Aquí está otro 2. Entonces me forma un 4 del lado derecho del eje de mayor, ¿vale? Entonces la relación que estábamos buscando es que tangente de teta sea mayor a 4. Nos preguntan cuál es el ángulo mínimo, pues entonces el ángulo mínimo tiene que ser mayor al arco tangente de 4. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta a nuestro segundo problema. ¿Ok? Entonces, nos quedan 10 minutitos. Vamos a hacer este problema que está aquí. Este de acá abajo. El que dice que es de la Olimpiada Internacional de Física del 2012, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer porque es relativamente sencillo. Sí sabemos contestar, ¿vale?
Entonces, son cuarto para las 12. Vamos a leerlo. Les doy yo un par de minutitos, 2, 3 minutitos. Piensen en cómo resolverlo y ya ahorita lo resolvemos, ¿sale? Entonces dice, no lo bajo más, porque está en la respuesta ya abajo, ¿no? Pero dice, un número muy grande de pequeñas partículas forman una nube esférica. Inicialmente están en reposo. Tienen una densidad de masa uniforme por unidad de volumen, densidad, ¿ok? Ocupan una región de radio R0. La nube colapsa debido a la gravedad. Las partículas no interactúan entre sí de ninguna otra manera, más que la gravedad. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la nube colapsa completamente? ¿Ok? Entonces nos piden el tiempo y dan opciones múltiples. Déjame ponerlas por acá, así en la nota, igual para no ver la respuesta. Y dan estas opciones que están aquí. Entonces, ¿cómo resuelven el problema? Déjame borrar esto. Les doy un par de minutitos y lo resolvemos ahorita. ¿Ok? Déjame paso a la redacción aquí. Pongo la redacción.
Ya me perdí un problema entero. No, 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 no me meteré en eso. Ok, chicos, entonces vamos a resolver un problema. Déjamelo luego, ¿no? Dice, un número muy grande de pequeñas partículas forma una nube esférica. Inicialmente este reposo en una densidad de masa uniforme por unidad de volumen. Ocupa una región de radio R. La nube colapsa debido a la fuerza de gravedad. Las partículas no interactúan entre sí de ninguna otra manera. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la nube colapse completamente? Y dan estas opciones. ¿Cuánto crees? Entonces, ¿por qué dejé este problema para los últimos 10 minutos? ¿No? Sí, estamos considerando algo que le llamamos colapso de gravedad. Entonces, tendríamos que considerar como la fuerza de gravedad de todas las partículas que forman una nube para después calcular el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que calcular la fuerza que siente cada partícula para después ver el tiempo en el que le toma la partícula más alejada hasta llegar al punto central, ¿no? Por así decirlo, que es donde estaría concentrada la fuerza de gravedad debido a la concentración de que la mayor cantidad de partículas estaría en el punto central. Eso es lo que en principio tendríamos que hacer, ¿ok? Entonces, cuando dan respuesta de opción múltiple, lo primero que tenemos que considerar antes de resolver el problema es hacer análisis dimensional, ¿ok? Entonces, esta es una estrategia que se recomienda bastante cuando hay límites de tiempos, ¿ok? Cuando no piden procedimientos. Si piden procedimientos, si piden explicación física, entonces la estrategia de solución es otra. Esta estrategia de solución solamente aplica cuando hay tiempos, eh, que es importante considerar el tiempo en la solución del problema, que es el análisis emocional y es una estrategia totalmente válida para la solución. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer análisis dimensional de las respuestas que aparecen aquí. Entonces, si se fijan, lo que tenemos que considerar aquí es las respuestas y ver cuál es las dimensiones de cómo se simplifican, por ejemplo, r al cuadrado con la raíz de g por rho cero. ¿Sale? ¿Cuál es la dimensión de R0 entre la raíz de G por rho cero? ¿Cuál es la unidades que salen de rho cero entre la raíz de G por rho cero? Porque todos los demás aquí son numeritos, ¿no? Son constantes. Estas constantes pues, no tienen unidades. Entonces, lo único que cambia en las unidades va a ser este rho cero cuadrado, o esta rho cero, o esta raíz de rho cero. Aquí no aparece el rho cero y aquí aparece el rho cero multiplicando. ¿Ok? Y lo que tiene de común es la raíz de G por cero. Entonces vamos a empezar analizando justamente esta unidad, qué es lo que nos da esta cosa de aquí. Entonces, G, que tiene unidades de, bueno, si no se saben las unidades, no importa, lo que sí tienen que saber, por ejemplo, es
¿Cuáles son las unidades? Perdón, ¿cuál es la ecuación de la ley de gravitación universal, ¿no? Entonces, la ley de gravitación universal nos dice que la fuerza proporcional que sienten dos masas es directamente proporcional al producto de las masas de esas dos partículas, entonces aparece m1 y m2 aquí, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Por lo tanto, G debe tener unidades de newtons por distancia al cuadrado, newtons por distancia al cuadrado, entre masa al cuadrado, entre masa al cuadrado. Newtons, pues es masa por aceleración, sus unidades, ¿vale? Entonces, aceleración es distancia entre tiempo. Distancia al cuadrado, masa al cuadrado, masa al cuadrado. Simplificamos, ¡puc! ¡Puc! Y me queda unidades de longitud al cubo, cuadrado más uno, cubo, tiempo al cuadrado, masa. Y densidad, pues simplemente es masa entre volumen, ¿ok? Aquí no hay mucho que ver, ¿no? La definición de densidad. Densidad es la masa que ocupa un cuerpo en un volumen determinado. Entonces, las unidades es masa entre volumen. Entonces, voy a analizar las unidades que tiene la raíz de g por rho cero. Las unidades de g por rho cero, pues van a ser esta cosa. L, esa de aquí, va a ser este de acá. Entonces, L cúbica T cuadrada por la masa, esto es las unidades de la constante de gravitación universal. Estas son las unidades de la densidad. Aquí está escrito esto. Aquí debe ser, el paréntesis debe estar aquí, a la un medio. Ajá. Entonces, simplificamos cuánto es g por rho cero. Entonces, se va a cancelar mi longitud. Se va a cancelar mi término de masa. Entonces me va a quedar uno entre el tiempo cuadrado. ¿Se fijan? Uno entre el tiempo cuadrado, entonces me queda uno entre el tiempo cuadrado. Y eso hay que sacarle raíz cuadrada, que es la raíz que aparece aquí en todos estos términos. Este. Y por lo tanto, las unidades de raíz de g por rho cero me dan unidades de tiempo, uno entre el tiempo. ¿Ok? Y regresemos, que es lo que nos está preguntando esta cosa, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que pasa hasta que la nube colapsa totalmente? ¿Ok? Entonces, quien me da las unidades de tiempo, justamente es este término de raíz de g por rho cero. ¿Ok? Y entonces, como tenemos el uno entre raíz de g por rho cero, entonces el uno entre raíz de g por rho cero me va a dar unidades de tiempo ya. Ya no tengo que considerar las unidades de rho cero, que me dan unidades de longitud, porque si no la he hecho a perder, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera rho cero por este término, entonces las unidades va a ser longitud por tiempo, ¿ok? Longitud aquí, tiempo acá. Bueno, uno entre tiempo acá. Entonces, uno entre tiempo, pues el inverso, entonces me sale el tiempo aquí arriba, ¿no? Entonces sería longitud por tiempo aquí. Esta, por ejemplo, me daría uno entre raíz de longitud por tiempo. Esta sería tiempo entre longitud, como el inverso de la velocidad, una cosa así, ¿sale? Y esta sería como una aceleración. Bueno, no. Pues sería uno entre longitud al cuadrado por tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues donde no aparece arroz cero, que es esta. Está aquí. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Solamente por análisis dimensional. ¿Ok? Y como lo repito, esta es una estrategia cuando el tiempo es importante de considerar los exámenes. No así cuando
hay que responder bajo procedimiento. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la primera sección de resolución de problemas. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿O la siguiente clase quieren que veamos algún problema en particular? Sí, Francisco, dime. ¿Cómo obtuvo el factor numérico 0.5427? Mm, Aquí el factor numérico ya del 0.5427 sí tiene que ver con la resolución exacta de el problema. Y tiene que ver un poquito ya más con factores promedios de volúmenes. Ese factorcito, si bien recuerdo, sale por el volumen que uno está considerando. Entonces no recuerdo si es algo así como la raíz cuadrada del volumen o una cosa así. Este, pero sí, tiene que ver con, hay factorcitos de pi involucrados ahí. Pero sí, Gracias. para calcular de dónde viene exactamente eso, pues hay que hacer todo el procedimiento. Ujú. Lo había intentado calcular, pero obtuve 0.488. Mm, si quieres, lo dejamos para la siguiente vez para ver exactamente dónde viene, porque ahorita ya se me acabó el tiempo. Entonces, la siguiente clase que tengamos, te, ahí pongo un poquito de dónde sale. Pero gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, bueno, tenemos más preguntas. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Eleazar.